Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de cuarto de ESO y dentro del tema compuestos de carbono, la nomenclatura y formulación de hidrocarburos. Hemos visto en un vídeo anterior la clasificación de los compuestos de carbono con ayuda de la siguiente tabla. En ella podemos situar todos los compuestos de carbono en sus respectivos grupos funcionales. En este vídeo vamos a estudiar el primer bloque representado en amarillo. Alcanos, alquenos y alquinos, todos ellos hidrocarburos que contienen únicamente carbono e hidrógeno y que pueden ser lineales, ramificados o cíclicos. Empezaremos estudiando los alcanos, también llamados olecinas, que como hemos dicho son hidrocarburos, solo contienen carbono e hidrógeno y solamente presentan enlaces sencillos. La terminación característica será ano. Vamos a estudiar inicialmente los alcanos lineales y para ello analizaremos el siguiente ejemplo. Esta representación es lo que denominamos la fórmula desarrollada. Este compuesto consta de 4 carbonos, por tanto, si la cadena es de 4 carbonos, el prefijo que vamos a utilizar es but y va a terminar en ano. Para especificar que se trata de una cadena lineal, lo vamos a denominar N-butano y UPAC pone delante del nombre butano una N para recalcar el hecho de que se trata de una cadena lineal. Vamos a escribir este compuesto con una fórmula más sencilla, la que vamos a denominar fórmula semidesarrollada. En ella vamos a buscar las uniones de cada carbono. En el primero tenemos 3 hidrógenos, escribiremos CH3. En el segundo tenemos un carbono con 2 hidrógenos, CH2. También 2 hidrógenos en el siguiente carbono, CH2 igualmente. Y por último, el carbono terminal cierra con un hidrógeno más, por tanto, CH3. Observa que todos los carbonos tienen 2 hidrógenos, salvo los de los extremos que tienen 3. De ahí que la fórmula molecular sea CnH2n más 2, esos 2 de los extremos. Este es nuestro compuesto. Vamos a estudiar el siguiente ejemplo. 2 carbonos, por tanto, prefijo et, son todos los enlaces sencillos también, por tanto, la terminación es ano, es un alcano, etano. Y de nuevo, este es una vez más nuestro compuesto. En el butano puedes ver cómo, aunque los denominamos lineales, los carbonos no están alineados. Ten en cuenta que la cadena va haciendo como un zigzag, de manera que los carbonos no están en línea recta uno tras otro. Llamamos hidrocarburos lineales simplemente a los que no presentan ninguna ramificación en la cadena. Quiero recalcar este hecho para no inducir a error pensando que los carbonos están alineados. En la fórmula nosotros los escribimos así, pero realmente cuando nos vamos a la estructura molecular, como puedes ver en la figura, no están alineados. Vamos a estudiar a continuación los ramificados. En este caso, vamos a sustituir un hidrógeno de la cadena principal por una cadena de carbonos que vamos a llamar un radical. La cadena principal debe ser la más larga posible. Este criterio va a ir evolucionando a medida que vayamos estudiando compuestos de carbono sucesivos, pero de momento tendremos que escoger la cadena más larga como cadena principal. Todo lo que sale de esa cadena principal son lo que llamamos radicales. Estos, si tienen un carbono, de igual modo llevarán el prefijo met, pero atención, si la cadena principal de un alcano terminaba en ano, en el caso de un radical va a terminar en il o ilo. Es el radical metilo. El término metil se va a utilizar cuando después se inserte en el nombre de la cadena principal. Cuando queremos nombrar el radical, diremos radical metilo o etilo cuando hay 2 carbonos, propilo cuando hay 3, etc. En ejemplos posteriores veremos cuándo utilizar metil, etil, propil, si queremos dar el nombre del radical, metilo, etilo, propilo. Para situar estos radicales en la cadena principal,
utilizaremos lo que vamos a llamar localizadores, que son simplemente números que localizan, sitúan el radical a lo largo de la cadena. Y el criterio de selección es que deben ser los más bajos posibles. Cuando tengamos grupos prioritarios, grupos más importantes, esos grupos más importantes deben presentar los localizadores más bajos posibles. Veamos unos ejemplos de alcanos ramificados. Aquí tenemos una cadena principal de 4 carbonos, por tanto, but. Todos los carbonos forman enlaces sencillos, con lo cual la terminación va a ser ano, y presenta un radical metilo, una ramificación. Observa que en el primer carbono los 4 electrones disponibles los utiliza para unirse a 3 hidrógenos y para continuar la cadena. Este segundo carbono utiliza 3 electrones para unirse al carbono de la derecha, al carbono de la izquierda, al CH3 y a un hidrógeno. En este caso utiliza un electrón para formar la cadena hacia la izquierda, otro para formarla hacia la derecha, y los 2 que le quedan los utiliza para unirse a los hidrógenos. Y en el último caso utiliza 3 electrones para unirse a 3 hidrógenos y el cuarto para formar la cadena. Por tanto, todos son enlaces sencillos. De ahí que la terminación sea ano. Tenemos una ramificación de un solo carbono, por tanto, este es el radical metilo. Pero veremos que ahora, al insertarlo dentro del nombre, la O de metilo se pierde y utilizaremos metil. Finalmente, tenemos que localizar la ramificación. Para ello tenemos que enumerar los carbonos de la cadena principal y tenemos que buscar la enumeración que nos proporcione el valor más pequeño para el localizador. Si empezamos a contar por la izquierda, tenemos el localizador 3. En el carbono número 3 está el grupo metilo, la ramificación. Pero si empezamos a contar por la derecha, podemos ver que el localizador es 2. Por tanto, dado que este debe ser el más bajo posible, escogeremos la enumeración que nos proporcione el carbono número 2, es decir, el carbono número 1 es el de la derecha. De ahí que el compuesto sea 2-metilbutano. El localizador se coloca justo antes del grupo, en este caso del radical, que quiere localizar. Y a continuación, en un solo término, metilbutano. Una vez que nombro la ramificación, inmediatamente después la cadena principal de 4 carbonos, butano. Veamos un nuevo ejemplo. En este caso tenemos una cadena de 5, pent, todos los enlaces son enlaces sencillos, la terminación será por tanto ano. Tenemos asimismo un radical de un carbono, metil, el radical metilo, que de nuevo hay que localizar de manera que el localizador sea el más bajo posible. Si empezamos por la izquierda, el metilo se sitúa en el carbono número 4. Si lo hacemos por la derecha, está en carbono número 2. Por tanto, escogeremos la enumeración empezando por el carbono de la derecha. El localizador será 2 y el nombre del compuesto 2-metilpentano. Vamos a estudiar ahora los alcanos cíclicos. Veamos este ejemplo. Es un ciclo en donde cada carbono utiliza uno de los electrones para formar el ciclo hacia un lado, otro para continuar el ciclo en el otro sentido y los 2 que quedan, 2 hidrógenos. La fórmula general en este caso será CnH2n. Es el doble de hidrógenos que de carbonos. Al ser una cadena cíclica de 4 carbonos, el nombre va a ser ciclobut. Simplemente introducimos el prefijo ciclo antes del but de la cadena, 4 carbonos. Como los enlaces son sencillos, la terminación es al, ciclobutano. Lo representaremos de forma más sencilla con la forma geométrica de tantos vértices como carbonos tengas. Cada vértice es un carbono, por tanto un cuadrado. Esto que tenemos aquí, además de un hexágono, es una fórmula química. Siguiendo la pauta que acabamos de introducir, si cada vértice es un carbono, hablamos de una cadena cíclica de 6 carbonos, ciclo-hex. Y como los enlaces son sencillos, observa que las líneas son sencillas, hablamos de un alcano, de un ciclohexano. Vamos a ver a continuación los alquenos. Estos son hidrocarburos, también presentan carbono e hidrógeno únicamente, que por lo menos presentan un enlace doble, y la terminación va a ser eno.
Estamos, por tanto, ante un carbono que ofrece dos electrones en una misma dirección a otro que viene justamente en sentido contrario. Por tanto, se establece el enlace doble. Pueden ser lineales. Observa en este ejemplo, tenemos dos carbonos, por tanto, et, y hay un enlace doble, por tanto, terminación eno, eteno. El nombre no sistemático es etileno. Este es nuestro compuesto. Vamos a estudiar ahora el siguiente ejemplo. Ahora tenemos una cadena de 4 carbonos, pero observa que en este caso también tenemos una cadena de 4 carbonos. Por tanto, but en ambos casos. Hay un doble enlace, por tanto, la terminación será eno, estaríamos ante el buteno. Pero de alguna manera vamos a tener que diferenciar uno de otro. Son distintos. Observa que cambia la posición del doble enlace. Vamos a localizarlo. Para ello, a la hora de identificar los localizadores de un doble enlace, tenemos que buscar el primero de los carbonos de ese doble enlace. En el primer ejemplo, al empezar enumerando por la izquierda, el doble enlace está entre el carbono 3 y el 4. Por tanto, el localizador en ese caso sería 3. Pero si empezamos a enumerar por la derecha, el doble enlace está entre el 1 y el 2. Por tanto, el localizador es el 1. Observa que es el carbono en el que empieza el doble enlace. Si te vas al compuesto de abajo, cuando empiezas por la izquierda el localizador es 2, cuando empiezas por la derecha también lo es, dado que esta fórmula es simétrica. Por tanto, el localizador en el primer ejemplo va a ser el 1, será el but1 eno, y en el segundo compuesto será el 2, but2 eno. Ten presente que el localizador se coloca justo inmediatamente antes del grupo que quieres localizar. Como la terminación característica del doble enlace es eno, ese es el nombre específico del doble enlace. Por tanto, justo antes de eno hay que ubicar el localizador. Por tanto, tenemos que romper el nombre en esta posición para colocar justo antes de eno el localizador. Observa que los localizadores se distinguen de las letras del texto mediante un guión. But-1-eno, but-2-eno, but-1-eno, but-2-eno. Vamos a estudiar ahora los alquenos cíclicos. Observa que ahora tenemos un ciclo de 6, ciclo X, pero hay una doble línea en uno de los lados. Ello representa un doble enlace. Por tanto, la terminación es eno, ciclohexeno. Este compuesto, que se representa de forma equivalente de este modo, es el benceno. El nombre benceno no es sistemático. Y este es el compuesto que presenta 3 dobles enlaces en posiciones alternas. Vamos a estudiar los alquinos. Los alquinos son hidrocarburos, de nuevo solo contienen carbono e hidrógeno, pero que por lo menos presentan un triple enlace. De nuevo, igual que ocurría en el doble, ahora son 3 los electrones que aporta cada carbono en una misma dirección para poder compartirlos con otro carbono que venga en esa dirección. Pueden ser lineales. Aquí tenemos el ejemplo más sencillo, en donde tenemos 2 carbonos unidos por un triple enlace. La cadena es de 2 carbonos y ahora la terminación característica va a ser ino. Esto va a ser el etino. El nombre no sistemático es acetileno, que se utiliza en soldaduras. Veamos otro ejemplo. En este caso tenemos una cadena de 4 carbonos y observa que también en este caso tenemos una cadena de 4 carbonos, asimismo con un triple enlace carbono-carbono. De nuevo, igual que ocurría en el caso anterior con los alquenos, vamos a tener que distinguir uno de otro identificando el localizador del triple enlace. Igual que ocurría con los dobles enlaces, el localizador es el carbono en el que empieza ese triple enlace. Si empezamos por la izquierda en el primer ejemplo, tenemos localizador 3, si empezamos por la derecha, tenemos localizador 1. Como el localizador debe ser el más bajo posible, vamos a quedarnos con el localizador 1 empezando por la derecha. Y en el segundo ejemplo,
La fórmula de nuevo es simétrica. Por tanto, independientemente de que empecemos por la derecha o por la izquierda, el localizador va a ser 2. En el primer caso tenemos el boot 1 ino, en el segundo ejemplo tenemos el boot 2 ino. Recuerda que el localizador va justo antes del grupo que quiere localizar. Como ahora queremos localizar el grupo ino, es la forma característica de nombrar este triple enlace, justo ahí en medio tenemos que romper el nombre boot ino para colocar ahí entre boot e ino el localizador. Vamos a estudiar ahora las aplicaciones de los hidrocarburos. Los encontraremos en los combustibles, el metano, gas natural, etano, propano, butano, los combustibles de nuestros vehículos, las gasolinas, gasoil. Lo utilizamos para producir electricidad en las plantas generadoras. Obtenemos plásticos a partir de los hidrocarburos, polietileno, polipropileno, poliestireno. Se utilizan como disolventes y lubricantes, el benceno, el hexano, la acetona, por ejemplo, que utilizamos como disolvente de las lacas de uñas. Los utilizamos también para hacer soldaduras, las soldaduras de acetileno, el etino. Recuerda que dijimos que era el nombre no sistemático de este compuesto. Estas son algunas de las aplicaciones más relevantes de los hidrocarburos. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigante.